Lo que pasa es que ahorita está jodido. Ajá, bueno, eso no sé, pero a la que caga que pasó eso, vato. Micrófono. Está sin micrófono. Micrófono, respeten.
Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Linda. Buenas tardes, licenciada, ¿la escuchamos? Buenas tardes, Lita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de volverlos a ver. Vamos a ver, todavía tenemos pocas personas, pero creo que vamos a empezar. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, pues para quienes no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Marisol Rodríguez. Voy a ser su auxiliar de cátedra con el licenciado Carlos, ¿verdad? Para los que ya saben cómo trabajamos, ustedes ya saben bien cómo es la dinámica. Este día el licenciado Carlos no puede conectarse, está un poquito ocupadito, entonces yo me haré cargo de la clase, les voy a dar la clase respectiva. Como primer punto, quiero decirles que, como les dije en la presentación, yo soy el enlace directo entre el licenciado Carlos y ustedes. Por allí estaban diciendo que yo decía que no podía. Entonces quiero aclararles y en qué es en lo que yo les puedo ayudar, les puedo apoyar. En el caso de que ustedes no tengan algún problema, por ejemplo, de aún no estén asignados y o que después del primer parcial se asignen, entonces ustedes, yo voy a enviar el mensaje y ustedes se comunican conmigo para darme sus datos y yo se los paso al licenciado. También cuando necesiten realizarse examen extemporáneo, de la misma manera yo les voy a indicar qué es lo que tienen que hacer, me lo envíen y yo también le envío el reporte al licenciado para que no le estén escribiendo a él y no se pierdan, ¿verdad? Es para llevar un control que no puedo hacer yo. Puedo hacer varias cosas, no como dijo ahí su compañero que no podía hacer nada, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Perdón. No manejo lo que es el Classroom. ¿Quién tendrá ahí su? Lorena, su micrófono. Gracias, muy amable. Bueno, no lo manejo. Yo no manejo el Classroom. El único que maneja Classroom es el licenciado. Yo si estoy allí, veo lo que él publica y se los reenvío. Entonces, si ustedes envían tarde su tarea fuera de tiempo, yo no puedo hacer nada más que esperar a que el licenciado dé las instrucciones de qué es lo que va a pasar si ustedes enviaron tarde su tarea. Si no subieron en tiempo su examen, tampoco puedo hacer nada porque yo no tengo autorización de recibir ni tareas ni exámenes en mi WhatsApp. No, ¿por qué? Porque la única vía oficial hasta el momento va a ser el Classroom. Espero que ya se hayan anotado a los Classroom que les envié, a esos dos códigos. El que les dieron cuando ustedes se asignaron, ese no, el licenciado no está en ese Classroom. Él no va a utilizar ese Classroom. Va a utilizar únicamente las dos salas que ya se les enviaron en el grupo de WhatsApp. Si alguien no lo tiene, puede decirnos y con mucho gusto lo volvemos a enviar al grupo. Entonces, lo que yo no les puedo ayudar es a recibirles tareas ni exámenes por medio de mi WhatsApp, ¿sí? Porque no tengo esa autorización. Todo va a ser por medio del Classroom. Entonces, si ustedes no lograron enviar su tarea a tiempo, no lograron mandar su examen, tienen que esperar a que el licenciado les diga cuál va a ser el procedimiento para que ustedes puedan optar a esos puntos, si es que él así lo decide.
Dígame, Ligia, ¿en qué le puedo servir? Muy buena noche, licenciada. Disculpe la molestia. Fíjese que yo tampoco no he recibido el Classroom. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? Estoy en varios. Pero en el grupo, hay un grupo que es el oficial, es el que yo manejo. Entonces allí es donde se les va a enviar la información oficial. Ah, está bien, gracias, licenciada. Voy a buscar bien y le agradezco mucho. Dios le bendiga. Ajá, donde esté yo de administradora, ese es el grupo oficial, incluso en el Classroom. El licenciado en el Classroom envió el link para entrar al WhatsApp oficial. Tuvimos el problema al principio de que unos ya estaban en ese grupo y lo saqué porque lamentablemente habían dos personas que empezaron a escribirme y me estaban insultando. Entonces saqué a todos y los que volvieron a entrar se tenían que haber escrito, ¿verdad? Entonces ahí fue donde más o menos identifiqué quiénes fueron los que ya no me escribieron, entonces no pertenecían a su sección, ¿verdad? Pues Va, está entonces, bien. como les digo, y ahí había un Gracias, licenciada. compañerito, Daniel Salam, que fue el que dijo que yo no podía hacer nada. Entonces, espero, compañerito, que le quede claro que yo sí les puedo apoyar en todo lo que esté en mis manos, ¿sí? En todo lo que yo pueda apoyarles dentro y fuera de la cátedra, con mucho gusto yo se los voy a apoyar. Pero lo que el licenciado no me permita hacer, allí sí yo no puedo hacer más, porque yo no soy su catedrática oficial, ¿verdad? Entonces yo me rijo a lo que el licenciado dice. Entonces ya quedamos claros que por medio del WhatsApp no voy a recibir trabajos ni exámenes fuera de tiempo porque ustedes no lo pudieron subir. Eso ya tienen que esperar. Solo pueden dejarle una nota ahí al licenciado y él, los que estuvieron ya el año pasado, saben que él toma en cuenta eso. Y ustedes saben de que él tiene un catedrático muy accesible, entonces tienen que aprovecharlo y no saturar. Media vez lo saturan, puede ser de que él pueda tomar otra actitud, pero no lo creo. Es muy accesible, entonces por favor necesitamos que se relajen y que en este curso podamos aprender todo lo mejor posible, ¿verdad? Bueno, ahí estamos, Daniel Salán. Espero de que le haya quedado ahí la inquietud y como le digo, estoy para servir. Oye, cualquier cosa me pueden escribir. Media vez no sea lo que ya dijimos. Dígame, Jacqueline, ¿en qué le puedo servir? Qué bueno verla otra vez. Solo para decirle a la compañerita que pidió el WhatsApp, yo se lo envié aquí en los mensajes de la clase. Y, Ay, gracias, muy linda. gracias por todo. No tengas más. Y gracias, Ligda, por todo su apoyo. Pues usted también siempre ha sido muy accesible y pues los que ya la conocemos sabemos qué es lo que puede usted apoyarnos y no. Y él, pues sabemos también que fue una de las que tuvo problemas con su Classroom, incluso por eso también mi correo, pero sí él es demasiado accesible para que todos lo sepan y pues yo le mandaba mensajitos pero pues también no hay que comentarlos tanto a usted ni a él, ¿verdad? Porque como dice usted puede tomar otra actitud, aunque él es muy bueno, la verdad. Él, creo que es la palabra más correcta. Gracias, Ligda. ¿Verdad que sí? Bueno, ahí estamos. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Después de lo dicho, voy a compartir por este medio ahorita las diapositivas que yo preparo. Recuérdense que yo no soy tan inteligente como el licenciado, entonces yo sí necesito más material para dar la clase. Pero estas diapositivas, si gustan, tómenles foto o escríbanlas, pero no se las puedo compartir porque el licenciado no me da autorización de compartir material. Ustedes ya saben los que trabajamos, ¿verdad? Entonces, vamos a proceder a iniciar con la clase de hoy. Permítanme, que ya se me perdieron mis diapositivas. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, ahora sí. Ya vemos las diapositivas entonces, ¿verdad?
Bueno, pues vamos a empezar. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, licenciada. Sí, licenciada, se oye bien. Licenciada. Gracias, muy amable. Bueno, Licenciada. entonces, como les dijo el licenciado, hoy vamos a iniciar con el origen y la evolución histórica del derecho tributario en Guatemala. Vamos a ir de las formas precolombinas a la modernización tributaria. Ahí estamos. Bueno, entonces tenemos este origen y la evolución. Primero quiero que entendamos qué es el tributo. El tributo en Guatemala va a constituir una de las instituciones más antiguas dentro de la organización social, política y económica del territorio. ¿Alguien tiene el micrófono encendido, por favor? Bueno, su evolución histórica va a reflejar la transformación del Estado y de las relaciones de poder. Estas van a pasar por los sistemas de imposición coercitiva, ¿verdad? Como le decía el licenciado, a un régimen jurídico estructurado bajo principios constitucionales propios del derecho tributario moderno. El derecho tributario es una rama autónoma del derecho público y va a surgir como una respuesta a la necesidad del Estado de obtener esos recursos económicos para el cumplimiento de sus fines esenciales que van a marcar o que han marcado a través de la historia esta evolución del Estado desde aquella época prehispánica hasta lo que entendemos ahora como el derecho tributario como tal. Bueno, entonces sus primeras formas de tributación fueron esas civilizaciones mayas. Durante el periodo precolombino, estas civilizaciones ya practicaban las formas rudimentarias de tributación. Se manifestaban principalmente a través de la entrega de bienes, trabajo o servicio a las autoridades locales o a esas estructuras de poder que ya existían. En una lógica más recíproca, esta organización era comunitaria, porque estas prácticas, a pesar de que carecían de una sistematización normativa formal como la de ahora, como la que ahora se caracteriza en el derecho tributario actual, ¿verdad? Bueno, pues en primer lugar es necesario situar los orígenes del tributo que estaba en esa época prehispánica, particularmente en la civilización maya, que fue del año 1000 antes de Cristo hasta el año 1024 de esta era. En este periodo los tributos no eran concebidos como una obligación jurídica como en el sentido moderno, ¿verdad? Sino que era una forma de contribución comunitaria al sostenimiento de ese poder político y también el religioso. Los pueblos eran sometidos y entregaban productos agrícolas, textiles, trabajo y otros bienes a las autoridades, lo que evidenciaba un sistema de retribución basado en las jerarquías sociales y esas estructuras teocráticas, ¿verdad? Como aquí lo vemos, la civilización maya en Guatemala aplicaba una tributación rudimentaria basada en la reciprocidad comunitaria. Las familias y comunidades entregaban bienes, trabajo o servicio para sustentar proyectos colectivos, ceremonias y autoridades. No existía una regulación formal ni codificación escrita. Las obligaciones surgían de la costumbre, la organización social y los lazos comunitarios sentados en las primeras formas de retribución al bien común. Ahora tenemos lo que es la época colonial y la postindependencia. Entonces, ya con esa llegada de la colonia española, allá por los siglos, en el siglo XV, se introdujo un sistema tributario más estructurado. Este iba orientado principalmente a beneficiar a la corona española. Durante este periodo, los tributos adquirieron un carácter obligatorio y coercitivo, destacando figuras como el tributo indígena, el cual recaía exclusivamente sobre la población originaria, ¿verdad? Sobre nuestros antepasados. Este sistema se caracterizó porque era discriminatorio y extractivo, ya que tenía como finalidad principal el sostenimiento económico del imperio español.
También se introdujo otras cargas como las alcábalas, los diezmos y también los monopolios fiscales. En esta etapa se observó el inicio de una regulación más sistemática del tributo, aunque carente de principios como la equidad y la justicia fiscal, ¿verdad? Entonces, en nuestra diapositiva tenemos que la colonia en el siglo XVI, el sistema tributario fue diseñado para beneficiar a la corona española. Se impusieron el tributo indígena y el diezmo como obligación coercitiva y generando profunda desigualdad y explotación económica sobre la población nativa. Ustedes vean lo que tienen en la diapositiva y mientras tanto también yo les voy explicando un poquito más, ¿verdad? Ya luego llegamos a la independencia, ¿verdad? En 1821. En este nuevo estado inició un proceso de reorganización de sus estructuras políticas y fiscales. En esta etapa, el sistema tributario heredado por la colonia fue parcialmente reformado, aunque persistieron las prácticas tradicionales. La necesidad de financiar el aparato estatal llevó a la creación de impuestos directos e indirectos, de lo que más o menos les ha estado hablando el licenciado, ¿verdad? Sin que existiera una codificación sistemática del derecho tributario. Pero se mantuvieron impuestos indirectos como principal fuente de ingresos, especialmente sobre el comercio exterior, mientras que la carga tributaria interna era limitada y poco progresiva. En este periodo se comienzan a sentar esas bases normativas del derecho tributario, aunque sin una estructura doctrinaria sólida. Entonces, en nuestra diapositiva tenemos que en la post-independencia, tras la independencia, se produjo una reorganización política y fiscal parcial. Se crearon impuestos directos e indirectos, pero aún sin la codificación sistemática del derecho tributario. Seguimos ya con el siglo XIX y la consolidación del Estado moderno. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, ya se desarrolló el derecho tributario en Guatemala y este estuvo marcado por la inestabilidad política y los cambios de regímenes. Sin embargo, también avanzó en la institucionalidad de la recaudación fiscal, así como en la creación de normas dispersas que regulaban distintos tributos. En este contexto, el sistema tributario ya se utilizó frecuentemente como una herramienta política económica, especialmente en el marco de los modelos de agroexportaciones. Un punto de inflexión en la evolución del derecho tributario se produjo con la consolidación del Estado moderno y la necesidad de establecer un marco jurídico más coherente. Esto se reflejó en la promulgación de las normas más sistemáticas y en la progresiva adopción de principios fundamentales, como lo fue el principio ya de una igualdad tributaria relativa, ¿verdad? Con lo cual ningún tributo podía establecerse sin una ley previa que lo regule. Entonces, tenemos en nuestra diapositiva que durante el siglo XIX Guatemala experimentó inestabilidad política y sucesiva cambios de regímenes. A pesar de ello, se avanzó en la institucionalización de la recaudación fiscal, en el uso del sistema tributario para sostener los modelos agroexportadores. El principio de legalidad tributaria quedó establecido ningún tributo sin ley previa, ¿verdad? Estos desarrollos sentaron las bases para una consolidación jurídica hacia un marco tributario más coherente. De ahí en adelante es de que ningún tributo, a ustedes no le pueden cobrar ningún tributo que no esté reglamentado en ley. La tributación, recuérdense, ya lo van a ver más adelante, pero tiene que ser sí o sí, tiene que pasar por el proceso legislativo. La tributación tiene que salir por una ley ordinaria del Congreso de la República y las leyes reglamentarias, que son las municipalidades, también tienen que tener esos avales, ¿verdad? Entonces, a usted no le pueden cobrar un tributo sacado de la manga.
tiene que estar sí o sí reglamentado, por eso es que el principio más importante es el de legalidad. Pasemos a lo que es la Constitución de 1985 y el decreto 691, que es el Código Tributario. Entonces, en la Constitución de 1985 se constituyó ese hito fundamental en la Constitución, consolidación del derecho tributario, al establecer bases constitucionales claras para la potestad de la tributación en Guatemala. En ella se consagran principios esenciales como la capacidad de pago, la equidad y también las generalidades, la legalidad, que se orienta a la creación y aplicación de los tributos. También se fortalece el control constitucional y se garantiza la protección de los derechos de los contribuyentes. Acá tenemos que la Constitución de 1985 estableció las bases constitucionales de la potestad tributaria, consagrado en los principios como capacidad de pago, equidad, generalidad y legalidad, además de garantizar el control de constitucional y la protección al contribuyente. Todos estos principios los vamos a ver desglosados en otra clase. Ahora tenemos lo que es el Código 691. Bueno, entonces, debido a, después de esta Constitución, aquí es donde se permitió la emisión del Código Tributario, que es el decreto número 6-91 del Congreso de la República, el que ya deberían de tener por ahí a la mano, porque con el pasar de las clases lo vamos a estar estudiando, repasando y descubriendo qué es lo que regula, ¿verdad? Se logró una sistematización normativa que marcó el nacimiento formal del derecho tributario como una disciplina autónoma en el ordenamiento jurídico. Este cuerpo legal regula las relaciones entre la administración tributaria y los contribuyentes, estableciendo procedimientos, obligaciones e infracciones, además de sanciones, como mecanismos para la fiscalización. Acá en nuestra diapositiva tenemos que el Código Tributario 6-91 consolidó el derecho tributario como una disciplina autónoma, sistematizando normas sobre procedimientos, obligaciones tributarias, infracciones y sanciones en el marco jurídico moderno. Vamos a seguir. Ahora tenemos las transformaciones modernas y la SAT. Bueno, desde que se emitió este código tributario, el derecho tributario en Guatemala ha experimentado importantes transformaciones, pues se ha impulsado sobre la globalización, con esos compromisos internacionales y convenios y la necesidad de combatir fenómenos como esas evasiones o elusiones fiscales, ¿verdad? Y con esto surgió una normativa tributaria más sistematizada, destacando la emisión del Código Tributario, como ya lo hemos hablado, y la creación de instituciones especializadas para la administración fiscal. Uno de los de estos órganos y el más fundamental es la creación de la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT. Esta se creó en 1997 con el objetivo de modernizar y fortalecer esa recaudación tributaria, así como garantizar con mayor eficacia y transparencia el control de la gestión fiscal. En la actualidad, el derecho tributario se configura como una rama del derecho público que regula esa potestad tributaria del Estado, estableciendo principios, normas y procedimientos mediante los cuales se van a crear, modificar y extinguir los tributos. Este sistema va a buscar equilibrar la necesidad de financiamiento estatal
con la protección de derechos de los contribuyentes. Siempre todo esto tiene que ser en el marco constitucional y el control de legalidad. Nuestra diapositiva nos indica que la globalización y los compromisos internacionales impulsaron una profunda reforma fiscal en Guatemala. Se fortaleció el combate a la evasión y la elusión fiscal. En su momento lo vamos a detallar también. Y se creó la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Ahí pueden anotarle que fue en 1997. Para modernizar la recaudación, mejorar el control tributario y garantizar una mayor eficiencia en la administración de los recursos públicos. Si les pusiera el licenciado la pregunta de cuál fue la razón por la que se creó la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, ustedes podrían contestar para modernizar la recaudación, mejorar el control tributario y garantizar una mayor eficiencia en la administración de los recursos públicos. Eso podría ser una posible pregunta, ¿verdad? Tenemos que entender entonces que el derecho tributario ha evolucionado desde formas primitivas de reciprocidad comunitaria hasta convertirse en un sistema jurídico complejo, sustentado en principios constitucionales y normas especializadas. Este recorrido refleja la necesidad de financiar el Estado y al mismo tiempo proteger los derechos de los contribuyentes. Valorar su historia nos permite comprender mejor la tributación actual y construir un futuro fiscal más justo. Ahora vamos a pasar a las principales características del derecho tributario guatemalteco. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que fue la historia? Estamos bien ahí. Sí, licenciada, muchas gracias. Y dígame, Verónica. Sí, Linda, está bien. ¿Todo bien? Ah, muy bien. Entonces levanto la mano. ¿Eh? Bueno. Licenciada, disculpe, perdón, es que mi micrófono no se activaba. Es que usted dígame. hizo la pregunta de cuál fue la razón de la creación de la administración tributaria. ¿Será que podría repetir la respuesta? Disculpe. Aquí está en la diapositiva, ¿sí? Ese es en dado caso de que el licenciado les pregunte, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón por la que se creó la Superintendencia de Administración Tributaria? Y ahí ustedes pueden contestar para modernizar la recaudación, mejorar el control tributario y garantizar una mayor eficiencia en la administración de los recursos. Muchísimas gracias, licenciada. De todas maneras, yo mi material sí se lo envío a él. ¿Oye? A él sí se lo puedo enviar. Ahora a ustedes sí, no. Bueno. Entonces, tenemos esas principales características del derecho tributario. El derecho tributario guatemalteco es una rama del derecho público. Entonces, el derecho tributario va a estar enmarcado dentro del derecho público. Eso sí se les tiene que quedar. Este va a presentar una serie de características propias que lo van a diferenciar de otras disciplinas jurídicas que corresponden a la necesidad del Estado de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines, ¿verdad? Vamos a ver qué dice nuestra diapositiva. Dice, se configura como una rama del derecho público que regula las relaciones entre el Estado y los particulares. Esa podría ser no sé si el licenciado ya les dio el concepto de derecho tributario, pero es el que regula la relación entre el Estado y los particulares en materia de tributos. Licenciada Marisol, perdone, fíjese que no se lee completa la diapositiva, solo está como entrecortada, perdone. Gracias. ¿La diapositiva? Sí, sí. Solo, o no sé si es mi pantalla, porque solo dice el derecho tributario se configura como, y ya no se lee la otra parte de la diapositiva, no sé por qué razón. Vamos a ver si lo ven ahí mejor. ¿Ahí lo ven mejor? Sí, licenciada, yo sí lo veo. Sí se ve. Sí se ve. Vaya, ¿está bien? Ahí ya les puse un poquito más grande Gracias, la letra. licenciada. Gracias, Muy ya. bien. Gracias. Muy bien.
Bueno, entonces se las voy a leer. El derecho tributario se configura como una rama del derecho público que regula las relaciones entre el Estado y los particulares en materia de tributos. Eso sería, como les dije, el concepto de derecho tributario, ¿verdad? Bueno, entonces se diferencia de otras disciplinas jurídicas por su carácter unilateral y coercitivo, pues es la potestad tributaria, se ejerce sin consentimiento previo del contribuyente. Su función esencial radica en permitir que el Estado obtenga los recursos económicos necesarios para financiar el gasto público, garantizar servicios esenciales y cumplir los fines constitucionales de promover el bienestar general. Eso es lo que tenemos en su diapositiva. Ahora vamos a ver cuáles son esas características. En primer lugar, vamos a tener que se trata del derecho público, ya que regula la relación jurídica entre el Estado y los particulares, en una posición de supremacía del primero. O sea, primero va el Estado y luego los particulares. El Estado, recordemos que está investido del poder público y ejerce su potestad tributaria de manera unilateral. A usted no le preguntan si usted quiere pagar un tributo, a usted le dicen usted tiene que pagar este tributo y ya, ¿verdad? En la diapositiva van a encontrar que el derecho tributario se enmarca en el derecho público que regula la relación entre el Estado y los particulares con supremacía estatal. El Estado ejerce su potestad tributaria de forma unilateral, imponiendo obligaciones sin necesidad de consentimiento individual del contribuyente, ¿verdad? Ahora tenemos el que es también un derecho coercitivo. Entonces, entre las características, el primero es un derecho público. El segundo es un derecho coercitivo. ¿Por qué? Porque debido a que el cumplimiento de las obligaciones tributarias no depende de la voluntad del contribuyente, sino que puede ser exigido por el Estado mediante mecanismos legales de fiscalización, de determinación y ejecución. El cumplimiento de las obligaciones tributarias, dice la diapositiva, es obligatorio. El Estado cuenta con mecanismos legales de fiscalización y ejecución para garantizar el pago de tributos, incluyendo medidas coercitivas en el caso de incumplimiento, ¿verdad? En el caso de que usted no cumpla con la tributación requerida, entonces puede ser embargado o incluso puede ser conducido penalmente ya para iniciarle un proceso penal y puede ir hasta prisión, sufrir el embargo de sus bienes. Bueno, también tenemos que es de carácter obligatorio. Ese sería el tercero. ¿Por qué? Porque debido a que el incumplimiento de las obligaciones tributarias no depende de la voluntad del contribuyente, sino que puede ser exigido por el Estado mediante esos mecanismos legales de fiscalización, ¿verdad? Todos los ciudadanos que encuadren en este hecho generador de un tributo deben cumplir con la obligación tributaria sin que medie el consentimiento individual. Seguimos, ¿verdad? Es obligación tributaria que se impone de manera automática por cumplirse los presupuestos previstos en la ley, sin necesidad de consentimiento individual del contribuyente. Los estados van a ejercer su potestad tributaria de forma unilateral, exigiendo el cumplimiento de deberes fiscales como condición para el funcionamiento de la comunidad política. ¿Alguien tiene el micrófono activado, por favor? Luego tenemos que dentro de sus características se encuentra el principio de legalidad. Aparte de estar inmerso dentro de los principios y de ser el principal, también lo tenemos como una característica, ya que ese está establecido en la Constitución y según el cual ningún tributo puede ser creado, modificado o suprimido, sino por el medio de una ley formal
emitida por el Congreso de la República, ¿verdad? La creación, modificación o supresión de tributos corresponde exclusivamente a una ley formal aprobada por el Congreso. Este principio constitucional protege a los ciudadanos de imposiciones arbitrarias y exige que todo tributo tenga fundamento expreso en la norma jurídica. Ya les dije que todos estos principios los vamos a ver más detenidamente. Tenemos también, dentro de sus características, que es de carácter técnico y especializado, técnico y especializado, ya que requiere conocimientos específicos en la materia contable y económica para su correcta aplicación y también la interpretación y el cumplimiento, ¿verdad? Aquí no sé si logran ver bien la diapositiva, creo que está muy pequeño esto, ¿verdad? Ahí está. Gracias por agrandarla, licenciada. ¿Verdad que sí? Estaba muy pequeño, perdón. Ahí estamos. Bueno, entonces tenemos que de carácter técnico y especializado. El derecho tributario guatemalteco exige conocimientos jurídicos, contables y económicos para su correcta aplicación, la interpretación de normas, la determinación de obligaciones y el cumplimiento de formalidades implica un análisis complejo que requiere formación especializada. Luego tenemos que también una de sus características es que es dinamismo normativo, ¿verdad? Debido a que las normas tributarias están sujetas a constantes reformas. Una de la normativa que sufre más reformas es el derecho tributario. Todo lo que tenga que ver con la tributación vive en constante renovación o modificación según las necesidades del Estado frente a los contribuyentes, ¿verdad? Acá nos dice que la normativa tributaria guatemalteca se adapta constantemente a los cambios sociales, económicos y fiscales. Las reformas frecuentes responden a nuevas realidades del país, exigiendo a profesionales y contribuyentes mantenerse actualizados. Acá tenemos otras 3 características. Creo que ahí está. Ahorita les vamos a ver qué. Ahí, yo creo que ahí lo ven mejor. Bueno, tenemos acá que es su carácter es finalista, ya que su objetivo principal es la obtención de ingresos para financiar el gasto público y garantizar las prestaciones de servicios esenciales por parte del Estado. Entonces, su carácter es finalista. El objetivo central de la tributación es obtener ingresos para financiar el gasto público y garantizar los servicios esenciales que el Estado debe de brindar a la ciudadanía. Luego tenemos otra. Ay, esta cosa no se ve. Ahí está. Bueno, tenemos otra característica que es la autonomía relativa, puesto que aunque mantiene esos vínculos con otras ramas del derecho, como el derecho constitucional, el administrativo y el penal, cuenta con sus principios, normas y procedimientos propios, ¿verdad? A pesar de que van allí, tienen vínculos, esta es una rama autónoma, ¿verdad? El derecho tributario mantiene vínculos con, vamos a ver quién nos está rayando la pantalla, vínculos con el derecho constitucional, administrativo y penal, pero posee principios, normas y procedimientos propios que le confieren especificidad. Ahora tenemos la última característica, que es el enfoque garantista, que este va a ir orientado a proteger los derechos de los contribuyentes mediante principios como la equidad, la capacidad de pago, que los vamos a ver en su momento, la no confiscatoriedad y también el debido proceso.
así como mecanismos de impugnaciones y controles jurisdiccionales que en su momento los vamos a ver. Entonces, aquí tenemos que como enfoque garantista protege los derechos de los contribuyentes mediante principios como equidad, capacidad de pago, no confiscatoriedad y el debido proceso. Además, los mecanismos de impugnación y control jurisdiccional. Bueno, tenemos un resumen final donde nos indica que entonces dijimos que el derecho tributario es un derecho público, ¿verdad? Que vincula al Estado con los particulares con supremacía estatal. Vamos a ver. Para que lo miren mejor. Espero que lo vean bien. Es coercitivo, ya que su cumplimiento es exigible mediante mecanismos de fiscalización y ejecución legal. Es obligatorio y legal. La obligación tributaria no requiere consentimiento individual y solo nace por medio de una ley formal que debe de estar, que debe de venir o debe de ser aprobada por el Congreso de la República. Es técnico y especializado, ya que exige conocimientos jurídicos, contables y económicos para su correcta aplicación. Es dinámico, ya que se adapta constantemente a los cambios económicos, sociales y fiscales del país. Es finalista porque persigue obtener ingresos para financiar el gasto público y garantizar servicios esenciales. Es autónomo relativo. Mantiene principios, normas y procedimientos propios, aunque se relaciona con otras ramas del derecho. Es garantista porque protege al contribuyente mediante equidad, capacidad de pago, no confiscatoriedad y el debido proceso. Estas garantías, entonces estas características son fundamentales para el funcionamiento justo, ordenado y efectivo del sistema tributario guatemalteco. Y entonces ahí estamos con eso. Espero que le hayan tomado fotitas a sus diapositivas porque ya les dije que no se las voy a compartir, ¿verdad? Licenciada, perdón, ¿Alguna duda, pregunta? Díganme. podría poner la número 7, disculpe. Ahorita vamos a ver. La número 7. Aquí está. El derecho tributario es un como resumen. El derecho tributario guatemalteco ha evolucionado desde las formas primitivas de reciprocidad comunitaria hasta convertirse en un sistema jurídico complejo sustentado en principios constitucionales y normas especializadas, ¿verdad? Este recorrido refleja la necesidad de financiar al Estado y al mismo tiempo proteger los derechos del contribuyente, valorar su historia, nos permite comprender mejor la contribución, la tributación actual y construir un futuro fiscal más justo. Ese es como un pequeño resumen. ¿Alguien más? Joana, usted fue la que habló, perdón. Buenas No, tardes, licenciada. Disculpe, yo podría poner la 11 y la 12. Disculpe. La 11. Tenemos el carácter obligatorio y el principio de legalidad. Me avisa para Lita, cambiarla. yo necesito la 8, disculpe. Permítame, solo paso a la 12. ¿Ya? ¿La 12 ahora? Sí, por favor. Aquí estamos con la 12. Me avisa Muchas para gracias, cambiar la licenciada. 8. Ya, Sí, muchas ahora gracias. estamos con la 8, solo es los principales características del derecho tributario. ¿Estamos allí? Gracias, Lida, disculpe. Bueno, no tenga pena. Entonces ya saben de que, como les digo, el licenciado sí es más, ¿cómo se llama? Yo le digo más inteligente porque él todo lo tiene en la mente, pero yo sí necesito más material. Pero de todas maneras, ahí estamos a la orden. Espero que hayan aprendido un poquito y que nos podamos ver el próximo lunes. Cualquier cosa, estoy a la orden, por favor. Cuando me escriban o definitivamente no me llamen. No me vayan a estar llamando a las 12 de la noche como me han hecho a veces, ¿verdad? Entonces, sí les voy a suplicar de que sea más que nada tipo horario de oficina, ¿verdad? Ligia, ¿usted ya habían levantado la mano? ¿Ya nadie necesita? Sí, Veo unas fíjese, manitas ahí. licenciada, que
Ingresé la clave que usted puso, colocó de Classroom, pero ya no me permite, dice que está llena la clase. Segunda, hay dos. Hay dos. Sí, también me metí a la otra y tampoco. Me parece que está llena la clase.